Acá para ver el algoritmo de manejo y de diagnóstico, ¿no? Entonces, ante todo cáncer broncogénico tenemos que hacer algunas pruebas, ¿no? Para saber si se va a operar o no. O sea, ya les decía, el cáncer, el manejo generalmente es quirúrgico en los estadios tempranos. Entonces lo que hacemos son estudios de operabilidad, o sea, si se va a poder operar, ¿no? Hacemos pues espirometrías para ver si la resección pulmonar va a ser óptima y el paciente va a poder resistir la cirugía o el posoperatorio, electrocardiogramas, exámenes analíticos, etcétera, para obviamente ver si el paciente está en condición de ser operado. Si no se puede operar, o sea, es inoperable, el tratamiento tiene que ser no quirúrgico. Ya les decía, radioterapia o quimioterapia paliativas probablemente, ¿no? Si el paciente tiene estos exámenes, digamos, buenos o aceptables, se va a operar. ¿Qué más hacemos para ver si el tumor es resecable? Y este es otro término, ya no es operabilidad, sino resecabilidad. O sea, si podemos sacar todo el tumor, podemos resecar todo el tumor. Entonces tenemos que hacer una TAC abdominal probablemente para ver si hay metástasis. Tenemos que hacer una TAC cerebral para ver, obviamente, también si hay metástasis en cerebro. Generalmente en abdomen, el cáncer de pulmón se va hacia las glándulas suprarrenales. ¿Ah? Eso también es otro dato importante. Por eso hacemos TAC abdominal. TAC cerebral porque el cáncer, bueno, también puede tener metástasis en cerebro. Gammagrafía ósea porque el cáncer pulmonar también frecuentemente va a los huesos. Entonces, si todo esto es negativo, o sea, no tiene estas metástasis, probablemente sí podamos resecar el cáncer, ¿no? Si no, si ya tenemos pues metástasis, obviamente va a ser irresecable y el tratamiento es no quirúrgico o paliativo. Sigamos en el algoritmo. Si es resecable, o sea, si podemos sacar todo el tumor o gran parte del tumor, ya vamos a ver cómo lo hacemos, pues obviamente, ¿no? Según algunos autores, como dice acá, podemos abrirle el pulmón, toracoscopía, podemos hacer mediastinotomía, o sea, eso significa abrir por el mediastino, o podemos hacer mediastinoscopía, o sea, mirar por el mediastino, ¿no? Con equipos de video mediastinoscopía. Entonces, esto va a depender de la localización, pues obviamente el tumor, ¿no? Si es central, periférico, etcétera. Si no se puede, porque es muy grande, no sé, porque no llegamos y es irresecable, bueno, el tratamiento igual es paliativo. Y si es resecable, obviamente manos a la obra, a sacarlo del pulmón, a resecarlo del pulmón. Esto también es importante, ¿ya? El estudio de los ganglios, por el N que les decía, por el estadiaje, ¿no? El estudio ganglionar. Por ejemplo acá, eso lo encontré por ahí, es una mnemotecnia que encontré por ahí, pero vamos a ver si ustedes la pueden grabar. T3 y T4, esto habla de tumor, ¿no? Esto no habla de ganglio, no de tumor. El T3, yo les decía, es un tumor ya grandecito, más de 3 centímetros, pero que miren, a diferencia del T4, o de cualquier tamaño, pero que a diferencia del T4, digamos, no agarra órganos, pero se agarra pleuras, ¿no? Agarra diafragma también, ¿ve? Diafragma, pleura mediastínica, pleura parietal, pared torácica, sobre todo el tumor de Pancoas, y es un T3, y el nervio frénico también, ¿no? Entonces, esa es la mnemotecnia que encontré aquí, pero bueno, no sé si la quieren grabar. Dime, papá, esquizofrénico, dice, ¿no? Dime es de diafragma, me es de mediastino, pa es de parietal, ¿no? Mediastino y parietal, y de pared torácica también, y esquizofrénico es del frénico, pues, ¿no? Del frénico. Entonces, más o menos esto es del T3. Y para que se acuerden que este 3, el frénico tiene 3 sílabas, como dice, por eso son 3. Bueno, es una mnemotecnia española, pero seguro que a ellos les sirve, ¿no? Pero bueno, a ustedes también les puede servir. Entonces, el T3, ya les digo, no agarra órganos, agarra pleuras, agarra pared torácica y agarra diafragma y nervio frénico, el T3. El T4, en cambio, ya agarra órganos, y por ejemplo ya produce derrame pleural maligno y produce esto, el síndrome de vena cava superior, porque agarra, ya les decía, grandes vasos, ¿se acuerdan? Grandes vasos, corazón, esófago, tráquea. Cuando agarra un gran vaso, la cava es un gran vaso. Cuando agarra la cava es un T4 y produce el síndrome de vena cava superior, que seguro han escuchado por ahí alguna vez en su vida. Este síndrome hace que el paciente se edematice desde el cuello para arriba, digamos, ¿no? O del tórax superior para arriba, que haya una circulación colateral porque hay una gran hipertensión de esa vena cava.
Y obviamente cuando tenemos este síndrome de vena cava, ya estamos en un T4 y este cáncer ya es avanzado generalmente, ¿no? Ahora, ¿quién produce el síndrome de vena cava más frecuentemente? Es el cáncer más agresivo de pulmón que tenemos, que es el cáncer de células pequeñas o cáncer de células en avena también se llama. ¿Mm? Es el que más frecuentemente produce el síndrome de vena cava. También ya les decía, el T4 es cuando agarra órganos. Por ejemplo, cuando agarra el nervio recurrente, ya el paciente empieza a tener disfonía o a veces ya no habla, porque ya agarra el nervio recurrente, ese es un T4 ya, ¿no? Entonces, ya el paciente empieza a tener disfonía, obviamente de repente vena cava, derrame pleural, entonces ya es un T4, es un estadio ya muy avanzado, ¿no? Listo, y recurrente tiene 4 sílabas, por eso que es T4. Bueno, según esta mnemotecnia, ¿no? Lo importante aquí, además de esto, es los ganglios, como les decía, ¿no? Y esto también es importante conocer. Miren, cuando los ganglios están, digamos, muy centrales, aórtico, pulmonares, esofágicos, paraesofágicos, el ligamento pulmonar, hay que hacer toracoscopía, o sea, entrar al tórax. Cuando los ganglios están más pegados a la tráquea o a la carina, o sea, no muy mediastínicos, digamos, sino más pegados a la tráquea o la carina, hay que hacer mediastinoscopía, porque son más accesibles por mediastinoscopía. Mediastino, bueno, para traqueales o subcarinales. Cuando están pegados a la aorta, a la ventana aortopulmonar, igual que acá, también se puede hacer, dependiendo de la zona, mediastinostomía. Es diferente mediastinostomía a mediastinoscopía. Mediastinotomía quiere decir abrir el mediastino, no cortar, entrar al mediastino. Y mediastinoscopía quiere decir entrar con un aparatito, con un lente, con pequeños agujeros hacia esa zona. Y la zona accesible para mediastinoscopía es la paratraqueal y la subcarinal, la que está pues pegada a la tráquea y pegada a la carina nada más. Los que están ya más abajo, digamos, pegados a la aorta, al corazón, esos ya tenemos que entrar por mediastinotomía, o sea, abrir el mediastino, o por toracoscopía, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. O sea, siempre cuando hay paratraqueal o subcarinal es mediastinoscopia, o sea, pequeños agujeritos. Y cuando ya es más central, más aórtico, más cardiopulmonar, ventana aortopulmonar, mediastinostomía, abrir el mediastino. ¿Ya? Esas son las técnicas, bueno, quirúrgicas para el abordaje de los ganglios y para saber en qué estadio estamos con los ganglios. Acá hay otro resumen de los 4 cánceres, ya les decía, en el pulmón. Son 4 los principales cánceres broncogénicos. El epidermoide, el de células pequeñas, o axel también le llaman, o también le llaman en avena, células en avena, o células pequeñas, que es el más agresivo de todos. Es que cuando hacemos el diagnóstico ya el paciente prácticamente está en estadio 4. El adenocarcinoma, también frecuente, y el de células grandes. Los más frecuentes, eso también les pueden preguntar, de los cánceres en pulmón son estos dos, el epidermoide y el adenocarcinoma. O sea, hay un periférico y hay un central. El más relacionado al cigarro, obviamente, son los centrales, ¿no? El epidermoide es el central. El menos relacionado al tabaco, el adenocarcinoma. El más frecuente en no fumadores, ¿no? Como dice acá. El epidermoide es el más frecuente, pero ya les decía, el adenocarcinoma está ganando bastante, digamos, adeptos, por decirlo así, y está casi igualando al epidermoide, casi son los dos más frecuentes. Bueno, el epidermoide es el que se cavita con mayor frecuencia también, y como les decía, puede producir a veces síndrome de Pancoas o hipercalcemia también. El células pequeñas es el de peor pronóstico, el más agresivo, ¿no? Produce cava superior, perdón, como les decía, y síndromes paraneoplásicos también a veces. El adenocarcinoma, también esto también es frecuente ver, se relaciona con cicatrices de tuberculosis a veces, ¿ah? Entonces a veces personas que tienen secuelas tuberculosas, a veces pueden en su interior crecer un adenocarcinoma. Por eso les digo, no está relacionado al cigarro, ¿no? Otra cosa importante, afecta la pleura y a veces puede producir osteoartropatía hipertrófica. El de células grandes cavita también, pero no cavita tanto como el de epidermoide,
y produce ginecomastia, el de células grandes. Ya entonces veamos, epidermoide, células pequeñas, es central, relacionado con cigarro generalmente, adenocarcinoma, células grandes, periférico, relacionado con derrames. Ya que hay otra regla mnemotécnica, por ejemplo, el carcinoma epidermoide se asocia a la secreción de paratormona y al tumor de Pancoas, ¿no? EPPP. Bueno, el adenocarcinoma, ya decía, por ser periférico, produce derrame pleural, ¿no? AD, derrame pleural. El carcinoma de células en avena o axel se asocia con el síndrome de vena cava superior. Avena, de vena, y acá también vena cava, ¿no? Se pueden relacionarlo así. Y el carcinoma de células grandes, esto es así medio risa también, así como por ahí veo que se ríen, se asocia a mamas grandes, ginecomastia. Entonces, carcinoma de células grandes, mamas grandes, ginecomastia, ¿no? Entonces, es el que produce ginecomastia. Entonces, con este cuadrito, obviamente van a poder hacer el diagnóstico de los cánceres, el tipo de cáncer y obviamente el manejo. Ya les decía, acá hay también para ver los ganglios N1, les vuelvo a repetir, están localizados a nivel solo del ilio, ¿no? O a nivel del bronquio. Aquí, por ejemplo, el azulito, N1. El N2 ya está en mediastino, este de aquí. O también están en la carina, subcarinales. Pero miren, ya están un poquito más arriba, ¿no? En el mediastino nada más, pero del mismo lado, ¿eh? N2 y N1 del mismo lado. En cambio, el N3 ya está en todos lados, como les decía, mediastino, en el ilio, pero incluso puede estar en el otro lado también, en el otro pulmón, digo, ¿no? ¿Ah? En los escalenos, ¿no? A veces encontramos en personas con cáncer ganglios a nivel del cuello o ganglios a nivel supraclaviculares, del mismo lado o del lado contralateral. Entonces, esos son los N3. Y obviamente los N0 son los que no tienen metástasis, ¿no? Bueno, con eso yo creo que podemos más o menos responder muchas preguntas de cáncer. A ver, la primera pregunta, el paciente es un paciente de 42 años, más o menos joven, que acude a la consulta por disnea progresiva. Ya les decía, el rango para ver esto de cáncer o de nódulo pulmonar solitario era 35 años, ¿no? Se recuerdan, ¿no? Este tiene 42 años. Y acude a la consulta por disnea progresiva, dice, ¿no? Disnea progresiva. Disnea progresiva quiere decir, pues, marcada agitación, ¿no? Y progresiva, pues, obviamente, en algunos meses, se supone, ¿no? La radiografía de tórax muestra una opacidad completa del emitoras derecho. Opacidad completa. ¿Qué llamamos a opacidad completa? O sea, una mancha, pues, muy, muy grande que digamos, obtura todo el ángulo o todo el emitoras de ese lado, ¿no? Y acá hay algo importante, o un dato importante que nos dan. La tráquea y el mediastino están en la línea media. Entonces, eso nos diferencia de algunas cosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, díganme hasta ahí nomás sin mirar las respuestas, ¿qué es lo que piensan de que la tráquea y el mediastino no esté, digamos, desplazado? ¿Qué piensan de eso? ¿Piensan algo de eso? ¿Ah? ¿Qué les parece que una lesión tan grande, o sea, que obture todo el emitoras, en este caso derecho, no desplace el mediastino? ¿Qué parece? ¿Qué podría ser eso? Digamos, un derrame en gran cantidad, o sea, líquido en la pleura, obviamente va a desplazar el mediastino, un derrame pleural. Y si es de todo el emitoras, obviamente que lo va a desplazar de todas maneras. Entonces, en este caso, ¿qué les parece? No estamos hablando de un derrame, ¿no? Porque si no, desplazaría pues todo el mediastino. ¿De qué podemos estar hablando? A ver. ¿Oh? Un tumor endobronquial benigno. Un tumor endobronquial benigno nos va a digamos, a dar una lesión tan grande en el emitoras derecho. No creo, ¿no? Un cuerpo extraño, ni que se pasara, ¿qué cosa? Un libro, una botella, no sé. No nos va a dar una imagen tan grande, ¿no? Derrame, ya les digo, no es.
Acá tenemos dos respuestas con derrame. Derrame pleural masivo, hemotórax. Entonces no es ninguno de ellos dos. ¿Cuál nos queda? Cáncer de pulmón. Ahora, ¿por qué cáncer de pulmón? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué no desplaza? Porque el cáncer de pulmón puede obstruir bronquio. Las adenopatías pueden comprimir bronquios, probablemente, ¿no? Y eso hace que no haya desplazamiento, o sea, que no haya incluso atelectasias probablemente, y obviamente si no es derrame no lo va a desplazar. Entonces es por eso, ¿no? Es por eso, o sea, si es un derrame puro y no hay más cosas, o sea, no hay lesión endobronquial, no hay masa, no hay nada, obviamente que tiene que desplazar. Si es un derrame asociado a una lesión endobronquial, como eso produce atelectasia, eso no va a producir el desplazamiento del líquido. O también produce obstrucción en esa zona, o produce a veces fijación del tumor, o es tan grande el tumor que simula un derrame, pero no es derrame, ¿no? Entonces por eso no lo desplaza. Entonces por eso es la respuesta, ¿no? Cada vez que ustedes vean una lesión grande que parece derrame pero que no desplaza, probablemente piensen que hay algún cáncer endobronquial o un carcinoma broncogénico y que está produciendo obviamente atelectasia de ese lado. Ya, la siguiente, a ver, 2. Ante un paciente de 60 años con un carcinoma epidermoide pulmonar en el lóbulo superior derecho e imágenes sugestivas de adenopatías paratraqueales derechas de 1 centímetro en una TAC axial computarizada. ¿Cuál de las siguientes exploraciones será la de primera elección para establecer el diagnóstico específico, de la afectación tumoral de dichas adenopatías? O sea, este es un paciente de edad que tiene ya un cáncer, un carcinoma epidermoide, en el lóbulo superior derecho, o sea, probablemente un pancoas, y imágenes sugestivas de adenopatías paratraqueales derechas. Miren, adenopatías paratraqueales derechas, al costadito de la tráquea, ¿no? Y derechas, bueno, de 1 centímetro, o sea, muy pequeñitas. ¿Cuál sería lo que haríamos ahí? ¿Qué método diagnóstico usaríamos? ¿Se acuerdan de ese gráfico que les hice de los ganglios? ¿Cómo abordábamos los ganglios? Porque esto es una pregunta de ganglios, ¿no? De cómo abordar ganglios para ver estadiaje N. ¿Qué hacíamos? Medastinoscopías, medastinotomías, toracoscopías, ¿no? A un ganglio le vamos a hacer una biopsia transbronquial, un poco difícil. Una tomografía de emisión de positrones a un ganglio, a una adenopatía, un poco difícil. Una resonancia magnética, bueno, podría ser, pero no está en el algoritmo diagnóstico. ¿Qué le hacemos? ¿Una medastinoscopía o una toracoscopía? Medastinoscopía, ¿no? Claro, todo lo que es, ya les decía que no está tan pegado a la ventana ortopulmonar, en este caso a la tráquea, y pegado a la carina, se hace medastinoscopía. Medastinoscopía, o sea, entrar con un lente a mirar y obviamente hacer la biopsia. Probablemente con aguja. La C, ¿no? ¿Cuál de las siguientes circunstancias no significa T4 en un tumor maligno pulmonar? Ya se acuerdan, el T4, el T3, el T2, el T1. El T4 es el que agarraba órganos, ¿no? El T3 no agarraba órganos, agarraba pleuras, diafragma, frénico. El T4 agarra órganos, esófago, corazón, grandes vasos, tráquea. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál de las siguientes no es T4? Nos está diciendo acá, ¿no? O sea, hay muchas T4s acá. ¿Y cuál no es T4? O sea, ¿cuál es T3? ¿O T2? ¿O T1? ¿Cuáles son órganos? Esófago es órgano, carina, ¿ah? Es parte de la tráquea, invasión de tráquea, son órganos. Derrame pleural maligno, obviamente es un T4. ¿Cuál no es? Pues la A. La pared torácica. La pared torácica es T3. ¿Se acuerdan? Pleura mediastínica, pared torácica, pared diafragmática, nervio frénico. Esos son T3. Órganos, tráquea, carina, esófago, pleura ya es T4. La radiografía tórax de un paciente de 70 años de edad muestra una pequeña masa, o en este caso un nódulo pulmonar de 1 centímetro en el lóbulo medio del pulmón.
¿Cuál entre los siguientes sería el paso a realizar más adecuado? Es un paciente anciano con un nódulo pulmonar de 1 centímetro, probablemente solitario. ¿Cuál es lo que hacemos acá? ¿Qué es lo que hacemos? Primero, lo primero, le preguntamos si fuma. Si puede ser, puede ser que sí, hay que preguntar si fuma. ¿Mm? Haríamos un cultivo seriado del esputo para descartar tuberculosis. 70 años con un nódulo. Muy raro pensar en tuberculosis a esa edad. Y bueno, un nódulo no es una imagen de TBC. Obtener muestra para citología con fluoroscopía o con TAC podría ser. Efectuar una radiografía de tórax 3 meses después, cuando ya el paciente falleció. También, obviamente que no es. Realizar una tomografía de alta resolución podría ser. Ver las radiografías previas del paciente. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál de los siguientes sería el paso a realizar más adecuado? Dice. ¿Cuál es lo más adecuado? Porque hay varias respuestas en realidad, pero ¿cuál es lo más adecuado? Lo primero, obviamente, la A, pues, ¿no? Ver las radiografías previas del paciente. Si el paciente tiene ya ese nódulo de hace varios años, obviamente que no pasa nada. Ese es un nódulo benigno, ¿no? A pesar de la edad, incluso, a pesar de la edad. 5. ¿Cuál de los siguientes tumores pulmonares invade más frecuentemente la pleura? La pleura, el periférico. ¿Cuál es el periférico? Hay dos periféricos. Adenocarcinoma y de células grandes. ¿Cuál? El E, ¿no? El adenocarcinoma. El de células en avena, ya les decía, produce síndrome de vena cava superior. Avena, vena, cava superior. El epidermoide, más relacionado con el tabaco, con el cigarro, es central, relacionado con pancoas, relacionado con, entonces, por lo tanto, con síndrome de Horner. El bronquiolo alveolar es un tipo de adenocarcinoma. Es un subtipo, digamos. El bronquiolo alveolar es un subtipo de adenocarcinoma. Y el de células grandes, obviamente, es un periférico también, pero no está relacionado con derrame, ¿no? Pleural. ¿Con qué está relacionado el de células grandes? Con algo grande, ¿se acuerdan? Con mamas grandes. Ginecomastia. ¿Se acuerdan? A ver, si un paciente de 60 años con antecedentes de tabaquismo presenta una imagen de aspecto nodular, mira, ha fumado 60 años, visible en la radiografía a unos 3 centímetros de la carina en el pulmón derecho. En la radiografía estamos hablando, no en la broncoscopía. Cercano a la carina, 3 centímetros, digamos, ¿no? O sea, es un aparente tumor o un nódulo de 3 centímetros, es grande, central, ¿no? ¿Cuál es la actitud más correcta? Llamar al neumólogo, ¿no? Vigilarlo, ver sus placas cada 6 meses, hacer una broncoscopía si crece el nódulo. Mira, tiene 3 centímetros, ya, ¿qué esperan? ¿Que crezca más? ¿Cuál haríamos? A ver, darle antiinflamatorios para que no le duela y hacer broncoscopía si es que la imagen no desaparece. No, pues no, mira esas respuestas que ponen, ¿no? Un poco chistosas, por decirlo así. Hacer una punción percutánea con aguja guiada por TAC. ¿Cuándo hacemos las punciones con agujas guiadas por TAC o por lo que quieran, o por ecografía o por fluoroscopía? Cuando están periféricos. En este caso es un tumor central. Por eso les decía, cuando ustedes lean el enunciado, vayan viendo de dónde es el tumor. ¿Es central o periférico? En este caso es central, porque estaba a 3 centímetros de la carina. Ahí no nos va a llegar una aguja por vía transdérmica. ¿Qué haríamos entonces? Hacer broncoscopía solo si tienes putos hemoctoicos nomás. No. Hacer una broncoscopía ya de frente. ¿Para qué? Para hacer una biopsia bronquial o una biopsia transbronquial dependiendo dónde está el tumor. 7. Ante un paciente que acusa dolor de tórax, esta bonita pregunta, es fácil, y cérvico-braquial, que en la exploración física presenta miosis en oftalmus ipsilateral, o sea, del mismo lado, y en cuya radiografía se observa una erosión de las primeras costillas. ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable? Un tumor de mediastino, ¿no? De pancoas. Muy bien.
Tumor de Pancoas. No sé bien. ¿Y esto cómo se llama? O sea, este enunciado, ¿cómo se llama esta signología? Síndrome de Claude-Bernard Horner o síndrome de Horner, que altera o obstruye la cadena simpática, el ganglio estrellado. Ya, muy bien. Ya ves. La 8. Señales de las variedades histopatológicas del tumor pulmonar primitivo, primario, quiere decir que se relaciona a continuación. ¿Cuál es la que peor pronóstico tiene? Bueno, ya lo saben, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál es? La E, ¿no? El de células en avena. Muy bien. Ese es el más agresivo de los cuatro. El cáncer de células, antes de pasar acá, el cáncer de células, el cáncer de epidermoide también se llama cáncer de células escamosas, ¿ah? Por si acaso. Adenocarcinoide no existe. Bueno, que no existe, es una variedad, pero no es uno de los principales. Listo, con eso ya terminamos lo que es cáncer y vamos a ver algunos trastornos de la ventilación. Esto es para hablar de hipoventilación, no de hiperventilación. Les pongo esto porque vienen preguntas de hipoventilación, ¿ya? Oye, hay que ver pues cómo se produce la hipoventilación o cómo se produce la ventilación en todo caso, ¿no? Ya ustedes conocen que hay sistemas de control que están localizados pues en varias zonas del sistema nervioso, en el tronco encefálico, en la médula y a nivel cortical también. Y esto es importante saber, a nivel cortical la ventilación es voluntaria, porque el cerebro piensa pues y uno puede respirar más rápido o dejar de respirar también, ¿no? Eso es voluntario a nivel cortical. Pero lo que es ya automático o metabólico es a nivel del tronco encefálico de la médula, ¿no? Aquí es para hablar de hipoventilación crónica y dónde está la falla, digamos, ¿no? Dónde está la alteración. Puede estar a nivel del pulmón, a nivel del músculo o del sistema neuromuscular y a nivel de central, digamos, ¿no? A nivel del impulso respiratorio, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos viendo trastornos clínicos como, por ejemplo, infartos, hemorragias del tronco encefálico. Obviamente es un problema a nivel central. Eso va a producir hipoventilación, ¿no? Por ejemplo, disfunción de cuerpo carotidio, traumatismos en esa zona, como acá tenemos pues en la carótida, ustedes recuerdan, fisiología, quimiorreceptores, ¿no? Centrales y periféricos. Entonces también pueden producir alteración en la recepción del estímulo y producir hipoventilación. Esto es central. Cuando hablamos de músculo, del sistema neuromuscular, por ejemplo, un clásico, la poliomielitis, ¿no? La miastenia gravis, la distrofia muscular, las miopatías, las neuropatías periféricas, todas estas enfermedades pueden producir también hipoventilación por trastorno a nivel de la placa mioneural, se llama, o a nivel del músculo, ¿no? Y cuando es pulmonar propiamente dicho, por ejemplo tenemos al EPOC, la fibrosis quística, ¿no? Enfermedades propias del pulmón o también de la pared torácica, fibrotórax, espondilitis anquilosante, escoliosis, ¿no? Esas columnas bien pues bien chuecas, digamos. Eso también produce en algunos casos hipoventilación. Entonces, dependiendo la zona de donde se produce, vamos a ver el grado de hipoventilación que también tenga el paciente. Igual acá es como para recordar, ¿no? El centro respiratorio es a nivel del tronco encefálico, el centro neumotáxico, el centro agnústico, que son los que regulan la ventilación, el control voluntario a nivel de la corteza cerebral. Y acá para ver cómo se alteran los músculos, ustedes se acuerdan también, ¿no? De los músculos de la expiración, de la expiración. También les hice alguna mnemotecnia ahí. Acuérdense del diafragma, que es el músculo principal de la respiración, las enfermedades restrictivas y obstructivas que alteran el pulmón y también producen alteraciones ventilatorias. Toda esta gama de sitios, digamos, es donde se puede producir también la hipoventilación, si es que hay alguna alteración de alguno de estos lugares.